Buen día, mi nombre es Manuel Aguilar y les voy a hablar un poco sobre la teoría de falla del esfuerzo cortante octaédrico. Para empezar, vamos a hablar sobre el esfuerzo total en un plano. Bien, los esfuerzos normales actúan de manera perpendicular, es decir, normal a la cara del cubo, y tienen tendencia ya sea a tirar de él, es decir, esfuerzo a tracción, o a empujarlo, es decir, esfuerzo a compresión. Ok, los esfuerzos cortantes actúan paralelos a las caras de los cubos, en pares sobre caras opuestas, lo que tiende a distorsionar el cubo a forma romboidal. Estas componentes normales y cortantes del esfuerzo que actúan sobre el elemento infinitesimal conforman los términos de un tensor. El esfuerzo es un tensor de segundo orden y por lo tanto requiere 9 valores o componentes para describirlo en 3 dimensiones. El tensor de esfuerzos en 3 dimensiones se puede expresar como la matriz que vemos acá. Y la notación para cada componente de esfuerzo contiene 3 elementos. Una magnitud, ya sea sigma o tau, la dirección de una normal a la superficie de referencia y una dirección de acción. Aquí se utilizará los sigmas para referirnos a esfuerzos normales y los tau para referirnos a esfuerzos cortantes. Bien, equilibrio. Bien. Este se presenta cuando hace una sumatoria de fuerzas igual y sumatoria de momento igual y, se presenta un equilibrio de cargas disminuyendo la cantidad de componentes de la matriz del tensor de esfuerzos de 9 a 6. Bien, el esfuerzo principal en un punto. Los esfuerzos normales y cortantes en el punto varían con la dirección en cualquier sistema de coordenadas que se escoja. Siempre habrá planos sobre los cuales los componentes de esfuerzo cortante sean igual a cero. Los esfuerzos normales que actúan sobre esos planos se conocen como esfuerzos principales. Los planos sobre los cuales estas fuerzas principales actúan se conocen como planos principales. La dirección de los normales de superficie de los planos principales se conocen como ejes principales y los esfuerzos normales que actúan en estas direcciones se conocen como esfuerzos normales principales. Ahora también otro conjunto de ejes mutuamente perpendiculares sobre los cuales los esfuerzos cortantes serán máximos. Bien, los esfuerzos cortantes principales actúan sobre un conjunto o sistema de planos que están a 45 grados en relación con los planos de los esfuerzos normales principales. Y bueno, desde un punto de vista de la ingeniería, lo que más nos preocupa en el diseño de piezas de maquinaria es que fallen. Y el fallo ocurrirá si el esfuerzo a cualquier punto excede a cierto valor seguro. Es necesario para eso que determinemos los esfuerzos de mayor dimensión, tanto normales como de cortante, que ocurren en cualquier parte dentro del material que forma nuestra pieza de maquinaria. Quizás nos preocupe menos de la dirección de estos esfuerzos que su magnitud, siempre y cuando el material se pueda considerar por lo menos macroscópicamente isótropo, es decir, con propiedades de resistencia uniformes en todas las direcciones. La mayor parte de los metales y muchos otros materiales de ingeniería cumplen con estos criterios, aunque como notables excepciones se deben mencionar la madera o incluso materiales compuestos. Bien, los esfuerzos principales representan el esfuerzo normal máximo y mínimo en el punto. Y ¿qué? Esto. Ok. Las invariantes de expresión del puesto. Las invariantes del tensor de esfuerzos son las que permiten corroborar cambios de coordenadas y además mediante las invariantes generadas determinar la magnitud y orientación de los esfuerzos principales, lo que se está estudiando en el tensor de esfuerzo. Este consta de 3 ecuaciones, un tensor de esfuerzo I sub 1, un I sub 2 y un I sub 3, que aquí se pueden ver. A través de estos se utilizan para obtener la magnitud a través de una fórmula, la cual está acá. Y bueno, estas raíces, lo obtenido en esta fórmula, esto es por sustitución, más que todo. Los valores obtenidos en las 3 fórmulas, I sub 1, I sub 2 y I sub 3, se sustituyen en la fórmula de magnitud, que es la fórmula para obtener como tal estos valores. Bien, los valores obtenidos de estos se colocan, siempre se van a tener en cuenta colocarse en orden del superior o del mayor al menor. Bien, el tensor de esfuerzos desviatorios esféricos. Bien, este tensor es importante en la teoría de la plasticidad. Pues
Se le conoce también como estado de tensiones hidrostático puro. Este tensor tiene una digamos, una propiedad bastante importante, que es que su primera invariante es siempre nula y que sus otras invariantes están relacionadas de cierta manera, como tal. Bien, el tensor esférico. Considerando la definición de la tensión media, el tensor esférico puede establecerse como el tensor que está conformado por tensiones medias en los elementos de su diagonal principal y por valores nulos en las otras posiciones. Bien, ahora hablemos sobre las invariantes del tensor de fuerza desviatoria. Bien, como mencioné hace un momento, este posee una importante propiedad como tal, que es que la primera invariante siempre es nula, que podemos ver en la lámina las tres invariantes de este y cómo estas están relacionadas. Bien, el esfuerzo efectivo. El esfuerzo efectivo en cualquier dirección está definido como la diferencia entre el esfuerzo total en derecha dirección y la presión de agua que existe en los vacíos del suelo. Y lo podemos incluso ver en la imagen que tenemos aquí. Ok, por lo tanto el esfuerzo efectivo como tal es una diferencia de esfuerzos. Y controla como tal los cambios de volumen y la resistencia al corte del suelo. El principio efectivo nos ayuda en el cálculo y análisis de problemas como el asentamiento de suelos, capacidad de carga de carga de funciones, estabilidad de presas y presión lateral en estructuras de retención de tierra. La compresibilidad y resistencia al corte de un suelo son las propiedades que más influyen en el diseño, y estas propiedades dependen en gran parte del esfuerzo efectivo. El suelo es una estructura esquelética de partículas sólidas en contacto, formando un sistema intersticial de interconexiones entre los vacíos o poros. Los poros están parcial o totalmente llenos de agua. Bien, el desplazamiento de un punto en un medio continuo, es decir, la deformación infinitesimal o tensor de deformación. Bien, en mecánica continua, la teoría de la deformación infinitesimal es un enfoque matemático para la descripción de la deformación de un cuerpo sólido, en el que se supone que los desplazamientos de las partículas materiales son mucho más pequeños, de hecho infinitesimalmente más pequeñas que cualquier dimensión relevante del cuerpo, de modo que su geometría y las propiedades constitutivas del material, como densidad, rigidez, en cada punto del espacio, se puede suponer que no se modifican en la deformación. Bien, la teoría de la deformación infinitesimal se adopta comúnmente en ingeniería civil y mecánica para el análisis de esfuerzo de estructuras construidas con materiales elásticos relativamente rígidos como el hormigón y el acero, ya que un objeto común en el diseño de tales estructuras es minimizar su deformación bajo cargas típicas. Sin embargo, esta aproximación exige precaución en el caso de cuerpos delgados y flexibles como varillas, placas y carcasas, que son susceptibles de rotaciones importantes, lo que hace que los resultados no logren ser en algunos casos fiables. El tensor de deformación o tensor de deformaciones es un tensor simétrico usado en mecánica de medios continuos y mecánica de sólidos deformables, que caracteriza el cambio de forma y volumen de un cuerpo en 3 dimensiones, o sea, un tensor de rango 2 de rango 2. Okay. En mecánica de medios continuos se distingue entre varios tipos de tensores que representan la deformación. Los tensores finitos de deformación miden la verdadera deformación. Puede usarse tanto en deformaciones grandes como pequeñas y pueden dar cuenta de no linealidades geométricas. Cuando las deformaciones son pequeñas cuando las deformaciones son pequeñas con bastante adecuación, se puede usar el tensor infinitesimal de deformaciones, que se obtiene despreciando algunos términos no lineales de los tensores finitos. En la práctica más común de la ingeniería, para la mayoría de aplicaciones prácticas, se usan tensores infinitesimales. Además, para los tensores finitos se diferencian entre tensores materiales y tensores espaciales según sea el sistema de coordenadas usado para representarlo. El tensor de deformación es una representación matemática en forma de matriz del estado de deformación al que se encuentra sometido un punto de un cuerpo. Las deformaciones expresadas por el tensor de deformación van asociadas a un sistema de referencia ortogonal definido en dicho punto. Y bueno, esto ha sido todo y gracias.